Bueno muchachos, hoy vamos a seguir con nuestro curso de laboratorio de electrónica analógica. El día de hoy vamos a trabajar un circuito de amplificación utilizando un BJT, ¿cierto? ¿Vale? Básicamente, ¿cuál es la función de ese circuito de amplificación? Recordemos antes que nada algo que ya habíamos tratado en sesiones anteriores. Cuando nosotros trabajamos con un transistor, tenemos tres zonas importantes: la zona de corte, ¿cierto?, la zona de saturación, que eran precisamente las que utilizábamos sobre todo cuando trabajábamos, por ejemplo, la práctica de puente H, ¿cierto?, donde básicamente lo único que hacíamos era realizar un switcheo para permitir el paso de una corriente a través del circuito. Bueno, nosotros en este caso debemos trabajar en una zona óptima, ¿cierto?, o una zona de trabajo, la cual básicamente lo que en general se recomienda es trabajar cuando el voltaje colector emisor sea exactamente igual a B sub C, C medios, ¿cierto? Recordemos que en esta zona nosotros estamos realizando una amplificación. Ahora, cuando trabajamos en un voltaje colector emisor exactamente igual a la mitad de B sub CC, pues vamos a trabajar en una región óptima. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué es necesario trabajar en ese punto específicamente en esta aplicación, ¿vale? Bueno, básicamente nuestro circuito, digamos que es un amplificador clase A, ¿sí? Es un amplificador clase A, no es el mejor, pero es una configuración de amplificación que es bastante estable, nos da buena fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, es que la señal a la entrada y a la salida, digamos, yo tengo una señal de sonido de esta forma, a la salida tengo la misma señal con la misma forma, pero amplificada. Cuando hablamos de fidelidad es que el amplificador nos permite a nosotros mantener la misma forma de la señal, ¿cierto? En la literatura ustedes van a encontrar diferentes tipos de amplificadores, amplificadores clase A, clase B, clase AB, hay E, F, H, ¿cierto? Básicamente la gran diferencia entre ellos es la forma como trabajan y segundo, la eficiencia, ¿cierto? Cuando hablamos de eficiencia hablamos de la capacidad que tiene el transistor y el circuito en sí para agarrar la señal de entrada y convertírmela en una señal de salida, aprovecharla, ¿cierto? Recordemos que todos los circuitos, incluso cuando no tenemos una variación de la señal, pues están consumiendo, ¿cierto?, energía, y en muchos casos se libera mucha energía en forma de calor. Bueno, este circuito que vamos a trabajar en la práctica, que es el clase A, realmente tiene una eficiencia entre un 25% y un 30%, ¿cierto? Por esa razón, cuando ustedes consigan un amplificador de este tipo, que lo van a conseguir en equipos de sonido, para amplificar sonido, para amplificar señales en general, ¿cierto?, van a tener que tener un amplificador bastante grande, metálico, con un disipador. Precisamente, ¿por qué? Porque se calientan demasiado y disipan mucha energía, no aprovechan toda la energía. Bueno, ya si uno necesita un amplificador con con unas mejores prestaciones, pues debe trabajar, por ejemplo, con los amplificadores clase E, clase F o clase H, ¿vale? Bueno, ¿cómo trabaja básicamente ese amplificador? Básicamente, como trabaja ese amplificador, lo primero que nosotros debemos garantizar cuando iniciamos, lo que debemos hacer es jugar con estos valores de resistencias, lo cual ya no es nuevo para ustedes, ¿cierto? Ir sintonizándolas hasta que logremos que el voltaje entre el colector y el emisor sea exactamente igual a B sub C, C medios. Profe, ¿por qué? Bueno, básicamente la razón es la siguiente: la señal de la salida, ¿sí?, que va a ser una señal acá en voltaje, acá en el tiempo, va a tener un punto de referencia. Ese punto de referencia va a ser precisamente B sub C, C medios. Ese va a ser
digamos que mi punto de oscilación, ¿cierto? Entonces, vean que a pesar de que ustedes tienen una entrada, una señal a la entrada, que como les muestran en la guía es una señal de entrada AC, ¿cierto? Que oscila, van a tener también un valor offset. Ese valor offset se lo da este valor, este voltaje colector emisor. ¿Listo? Y ahorita les voy a explicar por qué es importante que esté él en la mitad. ¿Vale? Bueno. Adicionalmente, ustedes lo que van a hacer es tener una entrada, una señal a la entrada, ¿cierto? Entonces aquí el Bin, aquí Bout, ¿vale? Por supuesto acá también es el tiempo. Digamos que nosotros inicialmente ya ajustamos, ¿cierto? Empezamos a ajustar los valores de resistencia para garantizar de que estamos en la región óptima de trabajo. Como estamos en la región óptima, estamos en una región estable. Estamos teniendo un voltaje totalmente estable y estamos trabajando de forma cómoda, ¿vale? Que era lo que ustedes venían trabajando hasta la práctica anterior, cuando trabajaron el tema de polarización de BJTs. ¿Listo? Los capacitores, ¿cuál es la función de los capacitores? Simplemente tratar de limpiar un poquito la señal, ¿cierto? En muchas ocasiones, como vamos a trabajar con una señal AC, se pueden presentar muchos rizados. Esos capacitores, como ustedes también lo habían trabajado ya previamente en otras prácticas, nos van a permitir suavizar esos rizados y tener unas señales más limpias, más puras, ¿sí? Porque adicionalmente pues, nos permiten filtrar, ¿cierto? Frecuencias indeseadas. Entonces ustedes jugando con esos valores de capacitancia pueden limpiar un poquito más la señal. ¿Listo? Entonces digamos que ustedes ya están en el punto de operación o en la región o punto de trabajo y que adicionalmente llegaron y aquí pusieron la señal de entrada, es un micrófono, ¿cierto? Entonces aquí pusieron un micrófono, ¿sí? Y empezaron a hablar por el micrófono. Entonces la señal de entrada ya no es una constante como venían trabajando antes, sino que ustedes van a tener unos valores de voltaje que oscilan alrededor de este punto, digamos que es un punto de 3 voltios, ¿sí? Un punto de 3 voltios y empieza usted a tener unas oscilaciones más grandes o más pequeñitas. ¿Qué pasa? Usted venía y estaba trabajando en la región óptima, ¿cierto? Entonces venía acá y no había ningún problema. Recordemos algo que es fundamental e importante. Yo tengo un transistor, siempre que yo tengo un transistor, la forma como opera el transistor va a depender básicamente de que yo voy a meter una corriente en la base y me va a generar una mayor corriente en el colector. Recuerden que la corriente en el colector y en el emisor pues son iguales o aproximadamente iguales, ¿cierto? Resulta que venía acá en 3 voltios, ¿sí? Entonces, basándonos en lo mismo, teníamos acá una corriente, viene aquí, ¿vale? Entonces venía con una corriente constante, entonces usted tenía una corriente aquí, más grande, mucho más grande, porque recuerden que los amplificadores, los BJTs tienen un beta, y ese beta normalmente oscila entre 100 y 400 o 500, o sea que multiplico mi señal por 100 veces o 400 veces, ¿cierto? Entonces usted trae una corriente acá pequeñita. Cuando ya no tienes 3 voltios, sino quizás te subiste a 3.3 voltios, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa corriente? Pues la corriente va a subir un poquitico, la corriente en la base, cuando aquí yo hablé y subí un poco el tono de mi voz, ya ese señor llega y dice, hombre, venga, mi señal de voltaje subió un poquitico, le metí un poquito más de voltaje acá, metí un poquito más de voltaje y eso hizo incrementar la corriente en la base, ¿cierto? Esa corriente de la base se subió un poquito más, entonces al subirse un poquito más, vemos que así, ¿sí? Hace que la corriente que va a pasar por el colector también sea un poco más grande, ¿cierto? Se incremente porque eso se multiplica por beta, entonces también incrementa un poquito más, ¿cierto? Después volvió a su estado natural, volvió aquí a los mismos 3 voltios, ¿sí? Y después decreció, vea que en esta región, aquí, esta zona, decrece por debajo de 3 voltios, o sea que ya le estoy metiendo una corriente
en la base un poquito más pequeña. Y al meterle la corriente un poquito más pequeña, pues aquí decrece y aquí también decrece, ¿sí? Y al final, pues, esto se va a transformar en esto. ¿Qué voy a tener yo a la salida? Entonces voy a tener la misma señal, ¿cierto? La misma señal con la misma forma. Ojo, hay una particularidad y es que el amplificador me voltea la señal, es decir, me sale la señal inversa. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Profe, pero entonces, ¿qué hago yo ahí? Bueno, igual lo que vas a tener es que vas a generar, digamos, si pusiste acá un parlante, en vez de poner una resistencia de carga, pones un parlante, ¿sí? Igual vas a tener el mismo sonido, ¿cierto? Vas a tener el mismo sonido. Profe, y si yo quisiera tener la misma señal, bueno, ya después lo verán más adelante, pueden poner, qué sé yo, pueden poner otro amplificador, ¿cierto? Otro circuito amplificador que vuelva y te invierta la señal, o un seguidor de voltaje, que lo verán pues mucho más adelante en el curso teórico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que básicamente va a pasar. Entonces, básicamente este circuito, lo fundamental, primero, trabajar en el punto en el que el voltaje colector emisor es exactamente B sus S medios, ¿cierto? Y segundo, cada que yo vaya a tener un cambio en la señal de entrada, pues voy a tener un cambio en la señal de salida. Y por supuesto voy a tener una amplificación, ¿cierto? La amplificación va a depender de quién, pues básicamente de este señor que está por acá, ¿sí? Todos los amplificadores son diferentes, ustedes ya lo conocen. Hay datasheet para todos, hay unos que tienen un factor de amplificación de 100 veces o 400 veces, y hay unos que son mucho mejores y amplifican miles de veces. ¿Listo? Bueno, cosas importantes acá. Bueno, ya les había dicho una de las cosas importantes, el amplificador me va a invertir los valores, es decir, que si aquí a la entrada la primera zona era máximo, pues aquí se va a convertir en mínimo, ¿cierto? Y la segunda, que era mínimo acá, pues aquí se va a convertir en un máximo y viceversa. ¿Listo? Vale. Profe, ¿qué pasa si pasa lo siguiente? Digamos que por X o Y motivo tuviste que el amplificador se quemó y lo tuviste que cambiar. Y resulta que cambiaste y pues no conseguiste la misma referencia. Entonces, ya desajustaste esta condición. O se te quemó una resistencia o empezó a fallar una resistencia y entonces dañaste esta condición. Entonces usted ya no está en B sub C, S medio, sino, qué sé yo, un poquito más abajo, B sub C, C tercios. Si estás en B sub C, C tercios, puede pasar lo siguiente. Entonces resulta que ese señor ya se corrió muy abajo. Puede pasar B sub C, S tercios. Puede pasar. Y entonces llega ahí, cuando dice amplifica, llega acá a un punto máximo de saturación y resulta que me corta la señal. Profe, pero ¿cómo así? Es que yo tengo un límite. Claro que tengo un límite. El valor máximo que yo puedo amplificar está marcado por este voltaje de alimentación B sub CC, ¿cierto? Entonces, dice yo, si ponemos 10 voltios, un B sub CC igual a 10 voltios, esto es 10 voltios, yo no puedo amplificar más la señal de 10 voltios, ¿sí? Lo mismo pasaría si estábamos en el punto de operación óptima. Entonces, si estábamos en el punto de operación óptima, que era acá, B sub CS medios, alrededor de él, y yo la agarré y resulta que jugué con la corriente, la señal de entrada era grande, ya era grandecita, y al multiplicarla, al amplificarla, resulta que se pasó de la magnitud que yo tenía permitido, y puede pasar esto. Resulta que me va a cortar la señal, ¿cierto? Que es cuando, por ejemplo, usted se monta en un carro o cuando escucha esas bandas de rock y se escucha muy maluco el sonido, porque básicamente le suben tanto el volumen, ¿cierto?, a la entrada, que cuando amplifican pues saturan el amplificador y por lo tanto la señal original es cortada, no queda limpia la onda, ¿cierto?
Ahí tienen ustedes dos formas de solucionar ese problema. Una es incrementar este valor de B sub CC. Por ejemplo, en el caso de los pedales de música que se utilizan, por ejemplo, para la guitarra, normalmente esos pedales manejan 9 voltios. Entonces, ahí sería complicado, ¿cierto? Tendrías tú que modificar el pedal o buscar un pedal que opere a un voltaje mucho más alto, ¿sí? Y lo otro que pueden hacer, ¿sí?, es simplemente pues bajarle el volumen al equipo, pues tratar de no trabajar un volumen máximo para que no te distorsione la señal, ¿cierto? Y no te la vaya a cortar. Volviendo a lo anterior, digamos que ustedes tenían el punto B sub CC, ¿vale? Por ejemplo, en la práctica ustedes van a trabajar con una onda sinusoidal a la entrada, ¿sí? Una onda sinusoidal. Digamos que por X o Y motivo usted ajustó mal esta condición y le dio B sub C tercios. B sub C tercios. Pues claro, entonces en la región positiva, pues él amplifica y te amplifica bien, ¿cierto? Pues en la región negativa, te corta la señal. La región positiva te amplifica bien, la región negativa te corta la señal. Eso básicamente es el problema de no trabajar en la región óptima de operación del transistor. Algo parecido puede pasar, digamos ya no es B sub C tercios, sino le dio un valor un poquito más arriba, digamos que llegaron a 8 voltios, ¿cierto? Entonces pasa lo contrario, al caso anterior, ahora estaríamos por acá en 8 voltios, el nivel de referencia, entonces los ciclos positivos van a quedar cortados, los ciclos negativos van a funcionar bien, ciclos positivos cortados, ciclos negativos funcionan a la perfección. Entonces, en resumen, lo más importante, algo que es fundamental y clave es siempre ajustar esta condición. Para que el voltaje colector emisor sea exactamente B sub CS medios, nos permite primero amplificar al máximo, sacarle mayor provecho a mi circuito, ¿cierto? Porque ya lo habíamos visto en la clase de polarización de BJ3, ¿cierto? Y lo segundo, trabajar en el centro y tener un movimiento, la misma cantidad de movimiento hacia arriba que hacia abajo, ¿cierto? De esa manera vamos a tener, digamos, un amplificador que puede operar de forma simétrica y tenemos un mayor rango de operación. Ya si ustedes están trabajando y definitivamente dicen, no, profe, vea, es que yo por más que lo puse en la condición óptima, se me está cortando la señal, pues ahí lo que tienes que trabajar es subir ese voltaje. Subes el voltaje de B sub CC para que tengas un rango de operación mayor, por ejemplo, le puedes poner 20 voltios, ¿cierto? O 30 voltios, por ejemplo, la gente que trabaja con amplificadores de potencia, pues trabajan con resistencias de ohms, ¿cierto? Bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo puedo identificar un amplificador de potencia o un amplificador normal como el que vamos a trabajar nosotros? Los amplificadores de potencia normalmente, estas resistencias son de valores unos cuantos ohms, 280 ohms, 100 ohms, ¿cierto? Entonces se trabaja mucha potencia, en ese caso se calienta mucho más el amplificador, pero también puede servir. ¿Listo? Y en ese caso, pues los valores de B sub CC pueden valer entre 30 voltios, 50 voltios o incluso más. Bueno, espero les haya quedado claro. Igual alguna duda, con mucho los puedo atender. No olviden seguirnos en nuestros videos, poner sus comentarios. Si me equivoqué en alguna cosa, por favor me corrigen. Que la idea es eso, tratar de ir mejorando los videos, sobre todo construirles un material para ustedes y para sus compañeros. Muchas gracias.